amigos y amigos que nos visitan, llega el momento de la predicación de la palabra de Dios. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 46 al 48. Nos encontramos haciendo un estudio consecutivo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, de este maravilloso Evangelio. Y hoy nos corresponde el capítulo 9, en sus versículos del 46 al 48. Lucas 9, del 46 al 48. Y vamos a leer la Sagrada Escritura, luego la vamos a explicar detalladamente y luego la vamos a aplicar a nuestras vidas. Lucas 9, del 46 al 48. Dice así, palabra de Dios. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Vamos a orar de nuevo pidiendo ayuda en la exposición y audición de la palabra de Dios. Oremos. Espíritu Santo del Dios Trino, tú eres ese agente de la Trinidad que ha sido comisionado por el Padre y por el Hijo para darnos la sabiduría necesaria para entender este pasaje, y que no sean simples palabras, sino, como decía nuestro hermano Rodrigo, que sea la verdad que nos santifica. Obra pues en nosotros, tú haces la obra con los medios que has designado. La exposición de tu palabra es un medio poderoso de transformación de la Iglesia de Cristo y de la salvación de los no creyentes. Así que te rogamos que, a pesar de nuestra debilidad e incapacidad, obres poderosamente en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como decía hace un momento, hemos estado estudiando este precioso Evangelio de Lucas y habíamos terminado una sección muy hermosa en el Evangelio de Lucas donde se veía la gloria de Cristo de una manera maravillosa. Los que han estado aquí siguiendo la predicación podrán recordar con mucho agrado cuando veíamos a Cristo como el Señor de las tormentas. Recordarán a Cristo como el Señor de los demonios, como el Señor de la enfermedad incurable y de la muerte, como el Señor de la creación. Y vimos a Jesús, el Señor transfigurado, en esa gloriosa visión del monte de la transfiguración. Pero continúa el Señor su ministerio en Galilea, está terminando su ministerio en Galilea y está a punto de comenzar su viaje hacia Jerusalén, y de pronto el Evangelio de Lucas hace un viraje, hace un cambio, y demostrarnos la gloria de Cristo de una manera directa, clara, esplendorosa y maravillosa. De un momento a otro, Cristo comienza a mostrarnos la vergüenza de nuestros pecados. Cambia de una sección en la cual Cristo y su gloria es esplendorosa, una sección hermosa, a una sección triste y dolorosa en la cual los protagonistas directos son nuestros pecados, representados en los pecados de los discípulos. La semana pasada ya vimos el primero de esos pecados. Los discípulos están ahora en una fase de entrenamiento. Está terminando Jesús su ministerio y Él está preparándolos para el trabajo que les ha encomendado. Y esa parte de entrenamiento requiere no solamente la instrucción sobre el mensaje evangélico, sino también la transformación de su ser interior. Por lo tanto, es necesario que sus pecados se hagan manifiestos y que sus pecados sean arrepentidos y corregidos. La semana pasada ya vimos el primero de esos pecados. Recuerdan que cuando baja del monte, los discípulos no habían podido echar un demonio. Vimos ese primer pecado la semana pasada, que es el pecado de la incredulidad. Y vimos que la incredulidad es la madre de todos nuestros fracasos. Vimos lo horrible que es la incredulidad. Y también vimos que la incredulidad es la madre de toda nuestra ignorancia. Bueno, ahora viene otro pecado. Ahora se hace evidente en los discípulos otro terrible pecado, el pecado del orgullo.
el pecado del orgullo. Y el orgullo es un pecado que está grabado en nuestro corazón con punta de diamante. Por eso hemos titulado el sermón Orgullo, punta de diamante. Y lo que vamos a estar viendo es este horrible pecado y por supuesto la contraparte que debemos lograr alcanzar, que es la humildad. Este mensaje es entonces un ataque contra nuestro orgullo y una búsqueda de la humildad. En el contexto de nuestro pasaje, ustedes recuerdan, los discípulos venían en ese proceso de entrenamiento por entender mejor la persona y la obra del Señor Jesús. Ellos ya habían podido entender quién es Cristo. Cuando Él les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo?, Pedro responde por los 12, tú eres el Cristo. Pero ahora en ese proceso de enseñanza, Él está enseñándoles que el Cristo debe de morir. Y eso sí que ha sido difícil para que ellos lo entiendan. Ellos no pueden entender fácilmente lo que el Cristo les está enseñando, que es sobre su muerte. ¿Y por qué no lo pueden entender fácilmente? Porque ellos estaban en su mente saturados con la enseñanza del judaísmo. El judaísmo les había dicho que el Cristo iba a venir, sí, pero el Cristo iba a armar un ejército, iba a reunir una gran multitud para pelear contra los romanos, y una vez vencidos los romanos, Él iba a ser el rey de todo, e iba a colocar a la nación de Israel como cabeza de todas las naciones. Entonces ellos todo el tiempo estaban pensando en eso. Cuando Cristo les decía que Él mismo tenía que morir, eso no era computable en sus cerebros. Entonces inmediatamente lo desechaban. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, eso no es nada, eso no puede ser. Lo echaban a la basura. Entonces les repetía y les repetía una y otra vez, y ellos no podían entenderlo porque estaban vivos en la idea de que Cristo tenía que reinar por una vez. Y entonces ellos pensaban que quizás ya era la hora de reinar. Quizás cuando vieron en el monte la visión, recuerdan que la transfiguración es una visión anticipada del reino de Dios. Entonces quizás cuando vieron la visión anticipada del reino de Dios, por lo menos los tres que la vieron dijeron, está cerquita, estamos a punto de comenzar la gloria del reino de Dios. Entonces viene siendo buen tiempo que definamos aquí entre nosotros quién va a ser el mayor. Y entonces Pedro ya se imaginaba cómo se montaba en la carroza del faraón y todo el mundo rindiéndole y decía, ¿quién de vosotros, quién de nosotros va a ser el mayor? Ese es el tema de nuestro texto, el orgullo, pero no el orgullo en el género humano, no el orgullo en el hombre incrédulo, no, mis hermanos y amigos, el orgullo en nosotros los cristianos, el orgullo dentro de nosotros los cristianos, que está vivo, que está buscando alabanza y que se está resistiendo al fruto que lo quiere derrotar, el fruto del Espíritu, que es la humildad. Ese es el texto que vamos a analizar en el día de hoy, un texto acerca del orgullo en el cristiano. Y para su estudio lo podemos dividir en tres puntos, en tres partes claramente vistas en el mismo texto. Lo primero que vemos en nuestro texto es el orgullo manifestado. El orgullo manifestado lo vemos claramente en el versículo 46. En segundo lugar vemos el orgullo detectado. El orgullo detectado. El Señor Jesús detecta el orgullo de sus discípulos. Versículo 47a. Y en tercer lugar, el orgullo combatido. El orgullo combatido. El Señor Jesús combate el orgullo en sus discípulos y les da una lección de humildad en los versículos 47b y 48. Y en cada uno de estos tres puntos mayores vamos a ver puntos menores, subpuntos. ¿Quién lo creyera? Un pasaje tan cortito y tiene una riqueza de material incalculable que vamos a ir a ver, que vamos a ir viendo poco a poco. Empecemos entonces a observar en nuestro texto, en primer lugar, el orgullo manifestado. El orgullo manifestado, y eso lo vemos en el versículo 46. Dice el verso 46, entonces, y esa palabra entonces nos habla de un tiempo. Entonces entraron en discusión
sobre quién de ellos sería el mayor. Y ese deseo de ellos de ser el mayor nos habla de una forma de manifestar el orgullo. Y al presentarse esa manifestación, eso trae unas consecuencias para el grupo. Entonces, en este primer punto vamos a ver 3 puntos menores o subpuntos. El orgullo manifestado es el punto mayor, pero hay 3 puntos menores que son el tiempo de su manifestación, en segundo lugar la forma de su manifestación y en tercer lugar las consecuencias de su manifestación. En primer lugar el tiempo, en segundo lugar la forma y en tercer lugar las consecuencias. ¿Qué pasó en ese grupo una vez se manifestó el orgullo? Veamos en primer lugar entonces el tiempo de su manifestación. Y ese tiempo nos está señalado por la palabra entonces. La palabra entonces indica el momento específico en que el orgullo comienza a manifestarse. Y como ya dijimos en la introducción, lo más seguro es que la visión de la transfiguración haya precipitado en ellos pensamientos acerca de la guerra necesaria para obtener el reino, para conquistar a los romanos. Entonces, los tres que subieron al monte muy probablemente se sentían superiores a los demás por haber estado en la visión y los demás no. Entonces bajan y están con los demás y empiezan a decir, bueno, esto se va a acabar. Lo más seguro, dice Pedro, es que yo voy a ser el mayor. Y Jacobo dice, no, pero ¿cómo vas a ser tú el mayor? Yo estaba más cerquita del maestro. Y otro por acá dice, no, cuando a mí me mandaron a las aldeas de Galilea en la misión apóstol 1, yo fui el único de ustedes que hizo 50 milagros. Y el otro decía, no, yo hice 40 expulsiones de demonios. Cada uno exponiendo sus méritos, cada uno pensando que sus logros y sus realizaciones los hacían merecer en primer lugar. ¿Y esto por qué? ¿Por qué hay tiempo? ¿Por qué hay tiempo en nuestras vidas en que siempre nuestro orgullo se va a manifestar? Porque todos nosotros tenemos un concepto más elevado de nosotros mismos que debemos de tener siempre. En lo profundo de nuestro corazón, nosotros todos queremos ser grandes, nosotros todos queremos ser príncipes, nosotros todos queremos que los demás nos sirvan y nos alaben. Por eso, en nuestras vidas siempre habrá un tiempo en que el orgullo se manifestará. Entre los esposos, cuando los esposos se casan y empiezan su relación, la relación comienza muy bonita, pasa algún tiempo, pero tendrá su tiempo de manifestación entre esposos, y entre padres y hijos, y en los equipos de trabajo, cuando están en una oficina, las cosas marchan muy bien, pero siempre habrá un tiempo en que el orgullo se manifestará. El orgullo siempre tiene su tiempo. Lo tuvo entre esos 12 apóstoles y lo tendrá entre nosotros también. Esto es lo que tiene que ver con el tiempo de su manifestación. Pero ahora vemos en nuestro pasaje la forma como se manifiesta el orgullo. Y aquí quiero comenzar por decirles que el orgullo es un monstruo que tiene más de 7 cabezas. El orgullo es un monstruo que tiene múltiples formas de manifestación. Y en nuestro pasaje se presenta tan solo una de ellas, una de las más frecuentes. ¿Cuál es la forma de manifestación del orgullo en nuestro pasaje? Es el deseo de gloria. El deseo de gloria. Los seres humanos, todos deseamos gloria. La forma de manifestación aquí es el deseo de supremacía. Todos queremos ser superiores. El deseo de dominio, el deseo de recibir alabanza de los demás, el deseo de ser un príncipe. Porque como dije hace un momento, todos en nuestro corazón tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que debemos de tener. Y todos estamos todo el tiempo fantaseando con ser grandes. ¿Cuántos de ustedes se han imaginado en ese montón de fantasías que vienen a nuestras cabezas, a veces sin control? ¿Cuántos de ustedes se han visto como un destacado científico? ¿O cuántos de ustedes se han visto como el presidente de una nación? Algunos de ustedes sueñan ser como Lionel Messi, el mejor futbolista del mundo, o como un famoso cantante. Siempre nuestro corazón orgulloso está fantaseando con ideas de grandeza. Aún nosotros los cristianos.
Porque cuando fuimos convertidos, nuestro orgullo fue mortificado, pero no del todo. El orgullo sigue siendo nuestro principal pecado. Y por eso el proceso de santificación se dirige principalmente a producir en nosotros humildad. Esta forma de manifestación del orgullo entre los 12 apóstoles va acompañada de muchas otras formas de manifestación. Como dije, es un monstruo que tiene más de 7 cabezas. Y la Biblia nos está hablando de muchas de esas manifestaciones. ¿Quieren saber cómo se manifiesta el orgullo en ustedes? Mírense a los ojos. La Biblia habla de ojos altivos. Cuando uno tiene un concepto más alto de sí mismo que debe de tener, sus ojos se ponen altivos. Pero el orgullo también se manifiesta en la forma de vestir. La Biblia habla de peinados ostentosos y vestidos lujosos. La Biblia habla de la forma de hablar. Nuestra forma de hablar muestra que hay orgullo en nosotros. Y hay muchas cosas, muchos factores que aumentan el orgullo, como por ejemplo las riquezas. La Biblia exhorta a los ricos que no sean altivos. La belleza. Las mujeres que tienen cierta belleza física suelen ser más soberbias que las que no la tienen. El conocimiento. La Biblia dice que conocimiento envanece. Cualquier capacidad, talento, cualquier éxito que Dios te dé, que te haga un poco más notorio sobre los demás, va a aumentar por mucho, incluso la religiosidad. Las personas religiosas que practican constantemente buenas obras, las personas que tienen a su haber obras de ayuda a otras personas, también suelen envanecerse con un orgullo disfrazado de humildad. Se ponen una careta de humildad y una carita de mosquita muerta, pero tienen en su corazón todo un bagaje de buenas obras de las cuales se sienten orgullosos. El orgullo es un enemigo tan tremendo que te hace sentir orgulloso de no ser orgulloso. El orgullo es un monstruo de 7 cabezas, de una habilidad incomparable. Pero ¿cómo más se manifiesta el orgullo? Aparte del deseo de gloria, las personas llenas de orgullo son casi que totalmente insensibles a las necesidades de los demás. Cuando ven a una persona necesitada, la persona orgullosa tiene un corazón de piedra, porque está tan centrado en sí mismo, se ama tanto a sí mismo que no tiene espacio para ayudar al necesitado. Pero tal vez la forma como más se manifiesta el orgullo es cuando nos ofende. Cuando recibimos una ofensa, las personas orgullosas lo manifestamos con gran indignación. Es que usted no sabe quién soy yo. La violación de tus derechos hace inmediatamente manifiesto el orgullo que hay en tu corazón. Hay que te menosprecie, hay que te traten mal. Cuando vas a la EPS y la señora que te está atendiendo para dar las citas te mira como si fueras un trapo viejo, tú te sientes indignado, porque ese es tu orgullo en acción. O cuando no te piden consejos o no te tienen en cuenta, al pastor se le olvidó llamarte. Ay, ¿para qué fue? Ay, dolor, el pastor no me llamó. Esto sí es una ofensa muy grande. ¿Cómo se olvidaron de mí? Otra forma de mostrar que somos orgullosos es cuando tenemos dificultades. Las dificultades de esta vida muestran que somos orgullosos. Cuando tenemos grandes dificultades tendemos a reaccionar con amargura. La amargura es queja contra Dios, es murmuración por causa de nuestro orgullo. Esto yo no me lo merezco porque Dios me lo estará mandando. Cuando somos orgullosos, somos muy débiles para perdonar. La persona orgullosa no posee espíritu perdonador. O cuando la persona orgullosa se equivoca, ella no reconoce su error fácilmente. Y no reacciona bien cuando le llaman la atención, inmediatamente se justifica. El orgulloso se manifiesta con los celos. Cuando hay otro siervo de Dios en la iglesia, que los pastores lo ponen a predicar, si eres orgulloso y te gusta predicar, te vas a sentir con unos celos terribles porque los pastores lo prefieren a él. Gracias a Dios aquí en nuestra iglesia eso no sucede. Y a los pastores nos da una gran alegría al ver que los hermanos que saben predicar de esta iglesia siempre se alegran de que pongan a otros y que no que los pongan a ellos. Eso es la gran bendición que tenemos.
Pero cuando hay un predicador mejor que los demás, los que están chupando banca sienten celos, envidias y hay contiendas entre ellos. El orgullo es un monstruo de más de 7 cabezas que llena a las personas de envidia. Pero el orgullo también tiene su lugar en el matrimonio. La esposa no se sujeta al esposo porque tiene orgullo y rebelión, primeramente contra Dios, que la diseñó para estar sujeta y ella no quiere estar sujeta, pero también para estar sujeta a su esposo y no quiere sujetarse a su esposo. Eso, mis queridas hermanas, es puro orgullo. Pero también el esposo autoritario que diciendo porque Dios me puso por cabeza y ejerce su autoridad, no con amor, sino con dureza y aspereza. Eso también es una manifestación de su orgullo, tanto en la esposa no sujeta como en el marido autoritario. Pero también el orgullo es falta de sujeción a toda autoridad superior. Pero quizás la manifestación más especial y más simpática del orgullo es cuando a uno lo elogian. Cuando a uno lo elogian, el orgullo comienza a brotar a flor de piel y cuando usted lo elogia, experimenta una gran alegría, se le dibuja en su rostro una sonrisa y experimenta una gran simpatía hacia la persona que lo está elogiando. Y esa es una estrategia comercial. ¿Ustedes sabían que es una estrategia comercial? Usted va a venderle algo a una persona y le dice, oiga, pero usted sí es un teso, hermano, usted sí es una persona. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba con un médico que entraba a visitar al médico y me decía, oiga, doctor, allá afuera en el pasillo no se habla sino de lo puro médico que es usted. Entonces inmediatamente uno sonríe con el tipo, le abre la atención, le da a uno la información sobre la pastilla que tiene que recetar y ya uno no receta con esa. O cuando usted va a pagar algo, usted manda a arreglar su equipo, su computador, va a pagar algo y el que lo está arreglando es bien solo y conoce la naturaleza humana. Y antes que usted le pregunta, ¿cuánto vale el arreglo? Ella le dice, oiga, pero es que este computador sí es muy bueno, ¿qué computador tan bueno? Y usted dice, uy, es que yo lo escogí. Es que tiene que ser bueno porque es mi computador. Entonces, la persona que le va a cobrar a usted, primero lo elogia, hincha su orgullo. Entonces, después de que le ha entrado el orgullo, ya puede cobrarle bastante y usted no se va a molestar, porque claro, es una cosa tan valiosa y no una persona tan pesa como yo. Entonces, vale, el arreglo vale, porque es que el equipo vale y es mi equipo. Entonces, el orgullo se hace claramente manifiesto cuando a ti te elogia. Hemos profundizado un poquito más las manifestaciones del orgullo para que el sermón vaya a nuestra vida práctica, pero en los discípulos hubo una sola manifestación y es el deseo de gloria. Ya vimos el tiempo de su manifestación, vimos la forma de su manifestación y ahora vamos a ver que siempre que el orgullo se manifiesta hay consecuencias, hay destrucción. El orgullo, cada que se manifiesta, hay daño, hay destrucción. El tercer punto menor de nuestro primer punto son las consecuencias de su manifestación. ¿Qué pasó en este hermoso grupo? Estos 12 discípulos eran los amados del Cordero. Ellos se deleitaban al estar junto a él y unos a otros se amaban. Yo me imagino a Felipe recostado sobre el hombro de Mateo, a Juan abrazado con Bartolomé y todos en amor, mirando en calma después de escuchar al maestro deleitándose en él. Pero ¿qué pasa en ese grupo una vez se genera esta disputa? Se rompe la unidad, se rompe entre ellos, se rompe el amor, el orgullo destruye las relaciones. Ustedes conocían a dos hermanas de la iglesia que antes eran muy cercanas la una a la otra, dos hermanas que se amaban mucho y ahora la una se siente en esta esquina y la otra en la esquina de allá y no se quieren ver ni saludar. ¿Ustedes saben qué pasó entre ellas? Orgullo. El puro orgullo. El orgullo destruye a las mejores amigas. O ustedes están contentos y gozosos con la parejita recién casada de la iglesia y ustedes dicen, ay, qué lindos, y cuando ven subir las escalas dicen, esta es la pareja ideal. Y de pronto ustedes lo ven tras serio uno y serio el otro y ni se miran y ni se ponen la mano durante el culto siquiera. ¿Saben qué pasó? El orgullo. El orgullo se ha manifestado en la pareja, el orgullo se ha manifestado en el grupo de trabajo, el orgullo se ha manifestado y ha destruido todo. El orgullo destruye todo, ¿sabe por qué? Porque el orgullo es la herencia que nos ha dejado el diablo y él es el destructor por excelencia. El orgullo destruye la unidad, destruye las relaciones, destruye el amor. El orgullo destruye los rangos. El
crea rangos, destruye la uniformidad y la unidad entre nosotros. Los predicadores de esta iglesia estamos unidos, todos abrazados, y no nos sentimos en ninguno superior al otro, pero si empieza a entrar el orgullo entre nosotros, ya hay uno que se cree superior a nosotros. Se genera un rango. El orgullo ocasiona daño tras daño de una manera y de otra. Pero tal vez la consecuencia, el daño más tremendo que causa el orgullo a una persona cuando él se manifiesta, es que le hace ver la vida al revés. El orgullo te endurece por completo la percepción de la realidad y te hace ver la vida al revés. ¿Cómo así, pastor, que el orgullo nos hace ver la vida al revés? Cuando tú estás lleno de orgullo y quieres ir hacia arriba, en realidad hacia dónde estás yendo, hacia abajo. Pero cuando en vez de dejarte llenar por el orgullo, te bajas, te humillas y vas hacia abajo, en realidad ¿hacia dónde vas? Hacia arriba. Porque en la vida cristiana hay una paradoja. Recuerden que hemos hablado aquí de paradojas. Recuerden que estudiamos una paradoja. El que intente salvar su vida, la perderá. Es una paradoja. Pero otra de las grandes paradojas de la Biblia es que el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. O sea que el mundo en realidad funciona al revés. Que los que van para arriba van para abajo. Y los que van para abajo van para arriba. Así que cuando estás lleno de orgullo, estás viendo la vida al revés y estás en la dirección equivocada. En vez de estar creciendo, estás creciendo. En vez de estar aumentando, estás perdiendo. Estás destruyéndote así mismo. Esas son entonces las consecuencias de la manifestación del orgullo. ¿Qué hemos visto en nuestro primer punto? El orgullo manifestado, el tiempo de su manifestación, las formas de su manifestación y las consecuencias funestas de su manifestación. Ahora veamos en segundo lugar el orgullo detectado. El orgullo detectado. Y en este punto mayor, en este segundo punto mayor, veremos a su vez dos puntos menores. Y lo primero que veremos es quién lo detecta, y en segundo lugar, dónde lo detecta. ¿Quién lo detecta? Y en segundo lugar, ¿dónde lo detecta? Y para eso veremos el versículo 47 en su primera frase. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, hasta ahí. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones. Lo primero que vemos aquí es quién detecta el orgullo. Bueno, la respuesta es obvia en el texto, es el Señor Jesús. ¿Y por qué Él puede detectar el orgullo? Porque Él es Dios omnisciente. Solo Dios conoce lo que hay en el corazón de los hombres. Y este texto claramente nos dice que Jesús conoció lo que había en sus corazones. ¿Y qué conoció? El orgullo. Jesús no solo conoce los pensamientos de los corazones de los hombres, sino sus intenciones, sus inclinaciones. Y muy claramente Jesús pudo percibir el orgullo en estas personas. Él es quien lo ha detectado. Pero ahora veamos con más detalle dónde lo ha detectado. ¿Cuál es el lugar donde el orgullo se alberga? ¿Cuál es el lugar donde el orgullo tiene nido? ¿Cuál es el lugar donde el orgullo está grabado con punta de diamante? Es nuestro corazón. Dice Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones. El orgullo es un problema del corazón. El orgullo no es algo que tengamos por la crianza. No es que si nosotros venimos de padres orgullosos seremos orgullosos. Es cierto que eso nos va a influenciar. Pero la verdad es que nosotros nacemos orgullosos. Nosotros somos soberbios por naturaleza. Ninguno de nosotros es humilde. El hombre no nace humilde. Es un problema del corazón. El corazón está manchado con el orgullo y está poderosamente manchado. Y el orgullo en el corazón del hombre no es una manchita de esas manchitas superficiales que uno la puede quitar enjabonando un poquito. El orgullo está tan grabado, tan profundamente grabado en el corazón del hombre, que para quitarlo hay que utilizar una pica, como utilizan los obreros de la construcción la pica para erodar el cemento. Hay que darle golpes duros para poder desarraigarlo de donde está. El orgullo está profunda y fuertemente arraigado
ejemplos nos llevan al orgullo, pero el problema del orgullo está metido en lo profundo de nuestro corazón. Y la prueba de ello es lo difícil que es erradicarlo. Y vemos en el Evangelio lo difícil que es erradicar el orgullo por las veces en que Jesús tuvo que tratar este mismo problema con ellos. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 22, vayamos allá un momento por favor. Lucas capítulo 22. Este pasaje es ya al final del ministerio del Señor Jesús. Ya está a punto de ir a Jerusalén, ya está a punto de ir a la cruz, ya estas son sus últimas etapas, sus últimas horas, sus últimos días tal vez. Ya los ha pasado por un proceso de enseñanza, de ejemplo y de muchas experiencias, y miren lo que sucede varios meses después del texto que estamos viendo en el día de hoy. Lucas 22-24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Qué tenemos ahí? Otra vez el mismo problema. El orgullo está tan pegado en el corazón que solo la pica, el taladro y a veces dinamita es lo único que quita el orgullo de ahí. Y por eso no nos debemos sorprender del trato que Dios nos da para limpiarnos del orgullo. Realmente el orgullo revela lo depravado que está el corazón. Ya vimos entonces en primer lugar el orgullo manifestado, hemos visto el orgullo detectado, y ahora vamos a ver que nuestro amado Salvador, que es un maestro compasivo y un verdadero alfarero de nuestra alma, Él no se puede quedar quieto viéndonos orgullosos. La meta de Cristo es hacernos humildes, y por tal razón Él va a iniciar acciones que nos van a llevar a la humildad. Y Él ejerce básicamente dos acciones que nos llevan a la humildad, que son la enseñanza y la experiencia. La enseñanza y la experiencia. En el texto que tenemos en el día de hoy, Jesús solamente emprende acciones de enseñanza, pero yo voy a incluir las acciones de experiencias también para completar nuestro mensaje. Entonces estamos en su tercer punto, el orgullo combativo. Y este orgullo combativo, que es un punto mayor, tiene dos puntos menores que son combatido por la enseñanza y combatido por la experiencia. Veamos en primer lugar el orgullo combatido por la enseñanza. Versículo 47, segunda parte. Lo primero que Jesús hace para combatir el orgullo con enseñanza es tomar a un niño, dice, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, el Señor Jesús ahora toma la enseñanza para combatir el orgullo. ¿Ustedes creen que es la primera vez que Jesús enseña en contra del orgullo? No. Él ya me ha enseñado muchas cosas acerca del orgullo. Incluso él había dicho: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. En sus palabras y en su propia vida, Él es un ejemplo de humildad. Él es un príncipe que, siendo rey de todo, se hizo pobre para venir a auxiliar y rescatar a miserables gusanos del pueblo que no se merecían nada. Y para rescatarlos tomó su propia condición humana, se humilló despojándose de toda su gloria celeste y la cubrió con un cuerpo humano, sometiéndose al Padre en todo. Él mismo, su propio ser, era el ejemplo perfecto de humildad. Él es el príncipe humilde que hay que imitar. Pero estos orgullosos discípulos no están dispuestos a ser príncipes humildes. El orgullo nuestro que hay en nuestro corazón nos exige ser príncipes con pompa y alabanza. De príncipes humildes no queremos saber nada. Y por esta razón es que necesitamos, oigan bien, muchas enseñanzas y muchas experiencias para poder combatir nuestro orgullo. Y la primera de esas enseñanzas que vemos hoy, aunque Jesús ya había hecho otras, la primera de esas enseñanzas consiste en
coger un niño y acercarlo hacia él. Nuestro Señor, como gran maestro que es de la palabra y de la enseñanza, sabe lo que el viejo refrán dice, que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces Él utiliza imágenes que siempre estén con nosotros para recordarnos sus profundas enseñanzas. Por ejemplo, cuando se trata de la ansiedad no controlada, para combatir la ansiedad no controlada, el Señor dice, miren a los pajaritos. ¿Por qué? Porque casi todos los días de nuestras vidas vemos aves. Entonces, cuando vemos el ave, vamos a recordar, no os afanéis, las aves del cielo no siembran ni ciegan, y ahí la ves comiéndose un delicioso desayuno. Ahora toma otra imagen de la cual nosotros no nos podemos librar, y es la imagen de un niño. Casi todos los días de nuestras vidas vemos niños. Pero ¿por qué el Señor elige el niño? Porque el niño en su condición es humilde. Los niños no ambicionan gloria. ¿En qué están pensando ellos? En jugar. Ellos no ambicionan gloria. Y los niños no están exhibiendo sus méritos los unos con los otros para ver quién va a ser el mayor. No, los niños no ambicionan gloria. Además, en la escala social judía, los niños ocupaban el rango más bajito. ¿Por qué? Porque los niños no producen nada. Ellos no tienen ningún logro, no tienen ningún mérito, lo único que producen es gastos. Eso es lo único que producen. Gastos. No, ellos no hacen nada, ellos solo demandan. Es más, los rabinos judíos no le enseñaban a ninguna persona menor de 12 años. Decían que eso era perder el tiempo. Entonces el Señor toma al niño pequeño, porque el niño pequeño es una ilustración sobre la humildad. El niño representa cómo deben pensar ellos de sí mismos y hacia dónde deben dirigir sus acciones. Ellos deben pensar de sí mismos como niños y lo que deben hacerlo dirigido hacia la atención de otros niños. El niño demuestra al discípulo que ese orgullo que lo impulsa a desear la gloria, lo está llevando a desear gloria fuera del tiempo. Fuera del tiempo porque aún la etapa del reino en que los hijos del reino recibiremos gloria no ha llegado. El niño demuestra al discípulo que está fuera del tiempo anhelando gloria. Pero también demuestra que está fuera del camino correcto. Porque el camino correcto no es presentar méritos, discutir sobre posiciones, sino dedicarse a servir. Así como el niño no está dedicado sino a jugar, el niño del reino debe estar dedicado solamente a servir a otros niños. Y es importante que veamos el pasaje paralelo en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, verso 3, que es nuestro mismo pasaje, pero narrado en el otro evangelio, Mateo 18, 3. El niño representa la imagen de lo que Cristo quiere que nosotros pensemos de nosotros mismos. Mateo 18, 3 dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No solamente no vas a ser grande en el reino de Dios, sino que si no tienes la humildad y humillación, ni siquiera vas a entrar al reino de Dios. Cuando Cristo toma al niño y lo acerca junto a él, les está queriendo decir, los que están alrededor mío, los que son míos, los que estarán más cerca de mí, son como niños. Se han hecho humildes. Los humildes son los que entrarán. Los humildes son los más cercanos. Dense cuenta, se lo está diciendo solamente con la imagen del niño. Dense cuenta que ustedes no son nada. Ustedes no tienen ningún logro por ustedes mismos. Y Pablo dice en otro lugar, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No tienes nada en ti mismo, no has hecho nada de valor por ti mismo para merecer rango de altura. Mírate como un niño, no tienes ningún logro y vas en la dirección contraria.
Buscando gloria, estás alejándote de ella. Buscando gloria, estás alejándote de ella. Ahora, cuando les muestra al niño y les habla sobre lo que deben pensar de sí mismos y les dice que van en la dirección equivocada, les dice enseguida, corrijan esa dirección haciendo mejores obras. Y regresamos a Lucas 9, y en el versículo 48, después de haberle dado un golpe directo a esa imagen inflada de sí mismos, mostrándoles tan sobre el niño, ahora les dice, como han entendido que ustedes no tienen ningún mérito, ahora la forma correcta de lograr la grandeza que buscan es sirviéndole a otros niños. Versículo 48, les digo, cualquiera que reciba a este niño, y señala al niño que está cerca de él, probablemente lo tenía en su brazo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me reciba a mí, recibe el que me quiere, porque el que es, miren el concepto que deben tener de los niños, el que es más pequeño entre vosotros, este es el más grande. La palabra recibe implica que para ser grande en el reino de Dios debemos tener cuidado de los niños. Pero ojo, en la parábola no se refiere a los niños físicamente, sino a qué tipo de niños. A los niños del reino. A los niños del reino. El niño que Cristo tiene en sus brazos representa a los niños del reino. Vayan conmigo a Mateo 25:40. Mateo 25:40. Mateo 25:40. Mateo 25:40 nos muestra claramente que no se trata de niños reales, sino niños del reino. Dice, Mateo 25 es las recompensas que se nos darán en el tribunal de Cristo, en el juicio de las naciones. Dice, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, o sea, los niños, a mí no. Sí. Entonces, los niños aquí no representan a los niños, aunque nuestros niños son dignos de nuestro amor, nuestra consideración y nuestros cuidados. Pero la forma como debes ser, como vas a ser grande en el reino, es recibiendo, es decir, comprometiéndote con cuidar, atender, asistir, ayudar a los niños más pequeños en el reino. Y esto es una labor que exige autonegación. ¿Y cuál es el principal enemigo de la autonegación? El orgullo. El orgullo nos va a impedir dedicar nuestras vidas para el servicio de otros. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo aquí es lo siguiente, y escuchen bien: para poder ser príncipes allá, deben ser niñeras aquí. ¿Lo vieron bien? Para poder ser príncipes allá, deben ser niñeras aquí. Es muy distinto pensar que es un príncipe, aunque déjenme decirle algo, lo somos. Somos príncipes. Todos nosotros los que somos nacidos de nuevo, somos príncipes y princesas en el reino de Dios. Pero aún no ha llegado la hora en que se manifieste nuestra sangre real. Aún no se ha llegado la hora de que estemos colocados en la línea de la dinastía del gran rey, para que diga, he aquí mis príncipes y princesas. Eso aún no es el tiempo. Aún no ha llegado el tiempo en que vestiremos la ropa real, ni tendremos las coronas. Ahora, hermanos, hay que ponerse el delantal de niñera para atender a los niñitos del reino. Este es el tiempo de las niñeras y no de los príncipes. Lo que Cristo quiere hacer cuando toma al niño en sus brazos es decirle, piensen de sí mismos como seres sin valor, que han sido enaltecidos por la gracia que yo les doy, y en vez de buscar liderazgo, notoriedad y principados, busquen ser niñeras atendiendo a los que son como ellos. Esa es la enseñanza. Y el apóstol Pablo, que es un digno representante, o podríamos decir el jefe de la niñera del reino, habla de sí mismo en tal sentido en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 8.
Ven conmigo, por favor, allá. Primera Tesalonicenses 2, versículos del 7 al 8. Y mi esperanza de dar un sermón de 45 minutos se desvanece. Primera Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Algún día dará un sermón de 45 minutos. Primera Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Miren lo que el apóstol Pablo dice de sí mismo en la forma como él trató a los tesalonicenses. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, como la niñera, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, miren, autonegación, ausencia de orgullo, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Eso es la imagen, la estampa de un grande en el reino. ¿Cómo luce un grande en el reino de Dios? Con su delantal puesto, sus botas de trabajo, sus manos sucias del cuidado de los niños y su corazón amando a los niños del reino. No es el que luce como príncipe, al que todos saludan como líder, pastor por acá, pastor por allá, y el que sigue la obra y alabanza, ese no es el grande. Ese cree que va para arriba, pero va para abajo. En cambio, el que se viste de niñera para atender a los pequeñitos en el reino de Dios, ese es el que va en busca de la verdadera gloria del reino. Esto que he mencionado es el orgullo combatido por medio de la enseñanza. Pero como lo decía ahora, no es suficiente para eliminar nuestro orgullo con la enseñanza. Así que adiciono en este tercer punto el orgullo combatido por medio de la experiencia. Es absolutamente necesario que ustedes y yo vivamos experiencias humillantes para poder crecer en humildad y que sea limpiado nuestro orgullo. Es imposible que el orgullo salga de nuestro corazón sin las experiencias humillantes. Vayan conmigo al Salmo 119, por favor. Salmo 119. Salmo 119. Es imposible que salga de nuestros corazones, que salga de nuestros corazones el orgullo sin experiencias humillantes, sin experiencias dolorosas. Son absolutamente necesarias las experiencias humillantes para que el orgullo salga de nuestros corazones. Salmo 119, versículo 67. Voy a dar tiempito que lo digo. Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Verso 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Verso 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me aflige. Y este proceso de combatir el orgullo por medio de experiencias humillantes lo vemos una y otra vez en todos los grandes siervos de Dios. Ustedes recuerdan al gran rey Ezequías, un gran siervo de Dios. ¿Cómo fue humillado Ezequías en el caso de los mensajeros de Babilonia? Él les mostró todos sus tesoros y esto fue un gran pecado para él. Pero pensemos en alguien más cercano a nuestro texto, el mismo apóstol Pedro. ¿Creen ustedes que el apóstol Pedro tuvo para ser transformado de su orgullo, ver a Cristo con el niño cargado en sus brazos? ¿Fue suficiente para Pedro, sea que fuera vencido su orgullo, el ver a Cristo cargando un niño y escuchar la enseñanza, piensan decir como niños y si van a estos niños? No. Cuando Cristo le dice a Pedro y a los discípulos, ustedes me van a negar, me van a abandonar, yo voy a ser traicionado, ustedes me van a negar, me van a abandonar. Pedro dice, negarte yo, abandonarte yo, estos son cinequepeles, te van a negar, pero yo jamás te negaré.
¿Qué fue necesario para que Pedro fuera humilde? 3 veces pecó negando al Señor. Es absolutamente necesario el dolor, la humillación y el sufrimiento para que ustedes sean humildes. O piensen en el apóstol Pablo, un hombre que subió al cielo y vio cosas que al hombre no es dado narrar, que dice, para que la grandeza de la revelación no me enalteciera, me fue dado un aguijón en mi carne. Es necesario el orgullo para que el orgullo sea mortificado, el dolor, el sufrimiento, la humillación. Sin eso no hay humildad. Y la humildad viene como fruto de la enseñanza que combate y del sufrimiento. Y mientras más nos pongamos del lado de la enseñanza y tratemos de obedecerla lo mejor posible, menos sufrimiento. Pero si nos hacemos lo de la oreja corta y creemos que eso del orgullo no es para nosotros, no, pastor, aquí en esta iglesia hay mucha gente orgullosa, yo los tengo luchados, pero yo no, mi hermano, el orgullo, ya que sentir orgulloso, de no ser orgulloso. No, eso del sufrimiento no es para mí, yo no soy humilde, yo no soy nada, pero yo soy lo más humilde de esta iglesia. Ahí usted, querido hermano, está tejiendo su propia caída, la está preparando, y viene un dolor, porque sin ese dolor, sin ese sufrimiento, no hay orgullo compatible. ¿Qué hemos visto en el día de hoy en nuestro propio pasaje? 3 cosas: el orgullo manifestado, el tiempo de su manifestación, la forma de su manifestación y las consecuencias de su manifestación. El orgullo detectado, ¿quién lo detecta? Cristo lo detecta. ¿Dónde lo detecta? En lo más profundo del corazón. Y el orgullo combatido con una enseñanza que utiliza una preciosa imagen de los niños como modelo del concepto de sí mismos y como objeto del servicio de los verdaderos príncipes del reino. Y el orgullo combatido por medio de la obsesión y el sufrimiento. Y lo que hemos aprendido de todo esto es que el orgullo es un pecado muy poderoso. Y recuerden que estos 52 minutos he estado hablando a creyentes. Estos 52 minutos he estado hablando a creyentes. Hemos aprendido que el orgullo es muy poderoso en nosotros los creyentes. Y que solo la humildad es la que nos hace grandes en el reino de Dios. Por esa humildad no la vamos a conseguir fácil, la vamos a conseguir con enseñanza y recibiendo mansamente las humillaciones que el Señor seguro va a traer a nuestra vida. Y ahora, a manera de aplicación, todavía hablando a creyentes, voy a responder una pregunta que ojalá todos ustedes y yo nos estemos haciendo. Pastor, y entonces, ¿cómo puedo yo, que hoy reconozco que soy un poquito orgulloso, cómo puedo yo, que hoy reconozco que soy un poquito orgulloso, reducir mi orgullo y crecer en humildad? Ahora en la parte práctica, ¿cómo voy yo a crecer en humildad? Lo primero, querido hermano, me acuerdo mucho de la visita del pastor Sucre. Realmente la visita del pastor Sucre nos trae una enseñanza muy poderosa que espero que todos estemos todavía disfrutando y asimilando. La única manera, lo primero que debemos hacer para dejar de ser orgullosos es continuar escuchando el Evangelio. Es continuar escuchando el Evangelio. Hermano, su orgullo solo va a ser destrozado cuando usted vea en la cruz al que es perfectamente humilde, muriendo por usted, que es perfectamente soberbio. Solo cuando usted constante y receptivamente vea en la cruz al que es perfectamente humilde, muriendo por usted, que es perfectamente soberbio, usted se va a arrepentir, se va a humillar y va a agonizar delante de Dios, clamando de día y de noche, como la viuda ante Dios y justo, hazme justicia en los años, Señor, yo no quiero ser más el soberbio que soy. Es viendo el crucificado, el perfectamente humilde, muriendo por los soberbios y escuchando su evangelio, que tú te vas a convencer de lo que eres y de lo que necesitas.
¿Y sabes cómo vas avanzando en humildad? Cuando tú puedes decir, y me acuerdo de nuevo al pastor, como Pablo, en 1 Timoteo 1:15, que Pablo decía que de los pecadores él era el primero. El que va avanzando en humildad no va diciendo que cada vez soy menos pecador. El que va avanzando en humildad es realmente que cada vez es más pecador. Y eso lo va a seguir. Para ser humildes necesitamos seguir escuchando el verdadero evangelio, y el verdadero evangelio que produce en nosotros pobreza espiritual. Así se crece en humildad, con el verdadero evangelio. Pero en segundo lugar, para realmente ser humilde, necesitas ser humillado por Dios. Necesitas vivir experiencias humillantes, porque la humildad viene solamente como el resultado de la humillación que Dios hace de tu orgullo. Y eso va a encargar de traer muchas situaciones humillantes a tu vida. Y cuando te veas en medio de una de ellas, dale gracias al Señor. Como dice Santiago, oh Señor, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, humildad, perseverancia. Entonces, para crecer, necesitamos escuchar continuamente el verdadero evangelio del perfectamente humilde, crucificado por los soberbios, y seguir recibiendo de parte de la mano providencial de Dios experiencias dolorosas. Pero en tercer lugar, hermanos, si quieres ser humilde, necesitas que te contratemos como niñera del reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ser niñeras del reino de Dios? El Señor está trayendo a nuestra iglesia ovejitas nuevas que necesitan pastores. Los pastores de esta iglesia no podemos atender a todas las personas. Tú quisieras acompañar a una de esas ovejitas dándole un buen discipulado cristiano básico, preocupándote por ella, llamándola a su casa, orando por ella todos los días, haciéndote su amiga, estando junto a ella, amándola y buscándola. ¿Te gustaría ser una niñera del reino de Dios? Habla de los hombres, habla de la humanidad de esta iglesia, miren a nuestro alrededor. El Señor nos está bendiciendo con abundancia y crecimiento numérico, pero estamos nosotros reaccionando realmente como lo que debemos ser niñeras de esa manera. Vamos a ser humildes. ¿O cómo más vas a ser humilde? Hay una cosa especial que muchos aquí no hacen. Yo sé que algunos no lo hacen porque no pueden, pero deberían tratar de hacerlo, y es venir al punto de oración. Cuando estamos en el punto de oración, escuchen bien, los niños del reino lloran, y ustedes los pueden escuchar llorando. Cuando nos paramos aquí a orar, los niños del reino han puesto en un papelito sus peticiones. Y el uno dice que está sufriendo por algo, y el otro dice que está sufriendo por otra cosa. Y cada uno de ellos está clamando cuidado, ayuda y atención. Ahora mismo tenemos un caso hermoso aquí en la iglesia que requiere nuestra ayuda. El caso de la hermana María Maperón. Nuestro hermano, siervo de Dios, rescatado, salvado, 40 años perdido, viviendo de una manera muy difícil que no quiero decir ahora. Nuestro hermano necesita ayuda, necesita un lugar donde vivir, un trabajo para sostenerse. ¿Quién de ustedes va a ayudar a Mario? ¿Quién? Hace poquito una hermana estaba a punto de perder su casa. No hemos permitido reír el llanto de esa niña. Podemos ayudarle. Y todos pusieron para que no perdiera su casa. Eso es servir en el reino de Dios. Así es que nosotros vamos a ser humildes, amándonos unos a otros y cuidándonos unos a otros, siendo niñeras en el reino de Dios. Entonces, sigue escuchando el verdadero evangelio de Cristo, sigue esperando de nuestro Hijo, y ven ahora mismo a firmar el contrato como niñera del reino de Dios y crecerás en el reino.
Pero ahora, necesito antes de cerrar, dar dos palabras para los niños. Está hablando de los niños todo el tiempo. La palabra de Dios hoy nos habla de los niños. Y por tanto tenemos que decirle algo a los niños. Niños, es verdad que el Señor Jesucristo los ama a ustedes de una manera especial. Es verdad. Es verdad que Él los cuida y los protege de una manera especial. Pero eso no significa que ustedes ya son salvados. Él quiere que ustedes estén cerca de Él, pero ustedes deben de reconocer que ustedes también son pecadores. Los niños no tienen segura la entrada al reino de Dios porque son inocentes. Es verdad que ustedes niños no tienen peligro de grandeza o deseo de grandeza, pero tienen muchos pecados. Cuando desobedeces a tu mamá, Tomás, si no te arrepientes, Dios está al lado contigo. Cuando dices una mentira, estás pecando contra Dios. Y el ser niño no te exime del castigo de Dios. Y el ser niño no te exime de recibir la disciplina de Dios y de paso la mandada de tu papá. Por tal razón, los niños también deben de pensar que ellos necesitan a Cristo y necesitan ir a Cristo. Si Cristo estuviera aquí, Él probablemente iba y te cargaría y te traería hacia Él, para mostrarnos a nosotros los adultos lo torpes y tontos que somos. Pero ahora no es Él el que te va a cargar, eres tú el que tiene que venir a Él. Niños, acérquense a Cristo. Él los llama para que vengan a Él. Y acérquense reconociendo que son mentirosos y desobedientes a los padres. Y tan solo por eso merecerían ser condenados. Pero Cristo los llama a que vengan así, para morir en la cruz por sus pecados y llevarlos al cielo con toda esta carranda de adultos soberbios que van a estar con ustedes en el reino de Dios. Niños, para ustedes la palabra de Dios es también hoy. Vengan a Cristo para salvación. Y finalmente, a nuestros amigos que nos visitan, no hemos dirigido una sola palabra para ellos hoy. Hemos hablado del orgullo de Dios cristianos, pero también hay personas aquí que están por primera vez, que vienen por primera vez a una iglesia cristiana. Este pasaje también les habla a ellos. Amigos que nos visitan, el orgullo también está en tu corazón. Y ese orgullo, amigo, te hace creer que eres una persona buena y te hace confiar en tus buenas obras y en tu religión. No son tus buenas obras, no es tu religión lo que te va a salvar, es Cristo. Y el pecado que Cristo va a condenar a ti no es solamente tu orgullo, que espero que lo haya reconocido que lo tienes, sino toda clase de violación de su ley. O has hecho imágenes de dioses falsos y has adorado a Dios por medio de imágenes. O has tomado su nombre en vano muchas veces, no has guardado nunca el día del Señor. Has deshonrado a tus padres y desobedecido a las autoridades. Has matado a mucha gente porque cuando odias, la Biblia dice que eso es suficiente para matar. Amigos, ustedes han cometido impurezas sexuales que Dios abomina. Ustedes son mentirosos y han robado. ¿Qué pueden esperar si volvieran a mostrarlos hoy? Su juicio. Así que su orgullo y sus muchos otros pecados, amigos, te arrojarán al infierno. Pero yo espero que hoy hayas visto a este precioso Salvador, Cristo el Señor, como único camino de salvación para tu alma. Y así como le digo a los niños que vengan a Cristo, les digo a ustedes también. Vengan a Cristo ahora, arrepentidos de sus pecados, y serán perfectamente salvados. Y estarán con hombres y mujeres de toda nación, tribu, pueblo y lengua, por toda la eternidad, en perfecta unidad, en el cielo al cual vamos a adorar al mundo. ¿Quieres estar con nosotros? Ven a Cristo arrepentido y cree en Él. Vamos a ponernos en nuestros pies y a terminar en oración. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Ahora le corresponde a tus
Espíritu hacer la obra. La obra en los creyentes adultos, que somos ciertamente orgullosos, que somos ciertamente soberbios, limpiando nuestro orgullo por la palabra enseñada, preparándonos para las experiencias humillantes y disponiéndonos como niñeras al servicio de los más pequeños en el reino. Tu palabra que opere en los niños que están aquí, en los más pequeñitos, en nuestros hijos, llevándonos a ellos a entender que Cristo los ama con un amor especial, pero que por esa razón no son salvos aún, y deben arrepentirse de sus pecados, que son muchos también, y venir a Él en arrepentimiento. Y también tu palabra que obra en nuestros amigos que nos visitan, abriendo los ojos de su entendimiento para ver su pecado, su maldad, su disconformidad con la voluntad de Dios, su alejamiento del pecado de Dios, y traerlos a ti, Señor, en arrepentimiento. Gracias por tu palabra predicada, gracias por tu Espíritu que obra en nosotros en este día. Gracias por tanto amor que nos das. Hoy es un día en que debemos cantar de una manera humilde. Debemos cantar humillados, porque realmente aún somos muy orgullosos. Y lo que queremos hacer al cantar es decirte, Señor, transfórmame. Transfórmame del ser orgulloso y soberbio que soy en el hombre o mujer humilde que tú quieres que yo sea. Te lo suplico, Padre, haz tu obra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a continuar pidiendo a Dios que haga su obra en nosotros.